¿Y cómo es que dice? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 39, por favor. Génesis 39, vamos a leer el versículo 20 y 21. Génesis capítulo 39, versículos 20 y 21. Oramos un segundito y le pedimos a Dios que nos dirija en esta preciosa y maravillosa noche a través de su palabra. Cuando lo encuentren me regalan un amén nutrido. Muy bien, leamos lo que dice. Y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Creemos con todo nuestro santo corazón que tu presencia está en este lugar, que de tu amor, Señor Jesús, has derramado para que este día concluya, Señor Jesús, con edificación, con liberación, pero especialmente, Señor Jesús, de tu amor, porque tu palabra nos hace sentirnos altamente estimados y amados, Señor Jesús. Te pido que a todos en este momento nos descargues de todas las cosas que pudimos haber oído, escuchado, que dijimos, que vivimos en el día de hoy, y traigas a nuestro corazón un alivio. Traigas a nuestro corazón, Señor Jesucristo, paz, y que tu palabra entre, Señor Jesús, como tú quieres que hoy llegue al fondo de nuestros corazones, Jesús. Te amamos mucho, pajarito santo, y creemos que eres nuestro Dios, que hay necesidad de nuestras vidas de ti, y por eso te damos el mejor aplauso de esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Génesis 39, versículos 20-21. Siempre les he dicho mi gusto por la persona de José, que me parece que es una muy buena prefiguración según algunos teólogos, y yo podría, con mis estudios bíblicos que tengo, que no son los más altos, pero también creo que es la mejor prefiguración de Cristo que hay en todo el Antiguo Testamento de Jesús. Entonces lea conmigo Génesis 39, 20-21, donde José termina en la cárcel y dice así: y mandaron que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey, pero aún, ¿en dónde? En la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle, ¿qué? Su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Diga conmigo, aún. Y si usted se dio cuenta, el aún está metidito por ahí. Dice que estaba en la cárcel, pero el Señor estaba ¿con quién? Con José. Diga conmigo, hay cárcel, pero hay Dios. Y eso lo toma Moisés para copiarlo bíblicamente, literalmente escribirlo y hablar acerca de la sensación tan impresionante que espiritualmente estaba sintiendo nuestro amigo José. La cárcel no es un lugar bonito. A mí me gustaría, y lo pensé esta mañana mientras estaba haciendo el sermón, decirle que levantaran la mano los que han estado en la cárcel, pero no lo voy a hacer, por obvias razones. Pero sí me parece importante que es pensar que es un sitio horrible, feo, donde hay muchas personas que van a regenerarse, pero con todo el respeto, muchos también van a degenerarse. Y José se encuentra allí, pero en medio de la cárcel hay un aún. Y el aún es el Espíritu de Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo, es mi aún. Aún hay esperanza, ¿cierto? Aún puedo hacer algo, aún me puedo sanar, aún. Y por eso dice ahí, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él, pero la presencia de Dios no estaba con José para que José mirara como si fuera, perdóneme con todo el respeto, un santo de yeso.
Porque es que a uno no le sirve de nada un Dios parado al lado de uno. ¿Te imaginas Jesús parado al lado de uno? No sirve. Dios es acción. Digan amén, iglesia. Acuérdese que lo dice el Salmo 115, que hay dioses que tienen ojos, que tienen lengua, que tienen manos, pero no hacen nada. Nuestro Dios, además de eso, tiene la presencia, pero dice, y no dejó de mostrarle ¿qué? Su amor. En la cárcel uno puede necesitar una cobija para el frío, una estera para dormir, una almohada para recostar la cabeza. Todo eso se puede conseguir en una cárcel. Pero hay algo que no se consigue en una cárcel, y es, número uno, el aún, la presencia de Dios. Y número dos, el amor de Dios. En los momentos difíciles de nuestra vida es cuando necesitamos a Dios. ¿Para qué? Para que nos demuestre que su abrazo nos hace sentir que estamos en brazos del amado Padre Celestial. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, aún el Señor está conmigo. La presencia de Dios estaba con él y le hizo sentir amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia real. Entonces usted se da cuenta, número uno, estaba la presencia de Dios. Número dos, Dios lo piropeaba y lo abrazaba y le decía, y le secaba las lágrimas. Y número tres, el Señor hacía cosas que José no podía hacer sino hasta el Nuevo Testamento. La gracia. Porque la gracia produce confianza. Dicen amén, iglesia. Dios hace cosas por nosotros que no nos podemos imaginar cuando su presencia está con nosotros. Seguramente, como lo decía al principio, ninguno de nosotros ha pasado la cárcel. De pronto algunos estuvimos detenidos en alguna estación cuando éramos chinos. A mí me metieron en una oportunidad, eso es terrible, en un CAI. Pero detrás de las rejas así como tal no. Pero creo que todos vivimos unas rejas todos los días. Todos los días nosotros estamos detrás de una reja y estamos esperando sentir que la presencia de Dios, el aún de Dios, para que Dios nos dé confianza en este mundo tan desconfiado. Porque la presencia de Dios, en medio de tanta desconfianza, uno va por la calle. Yo no sé si ustedes han visto que ahora roban celulares en la calle, no sé si sabían eso. Y uno va con su celular ahí en el bolsillo, y el bolsillo pues ahora todos son grandes, y el bolsillo lo delata, ¿o no? El bolsillo le dice a usted que usted no tiene una flecha, como llaman por ahí. Pero usted se va orando, usted se va orando y va diciendo, Señor, tú estás conmigo, tu presencia está conmigo, y te da ¿qué? Confianza. Diga conmigo, el Señor es mi confianza. Mire a su hermano, el Señor está en este lugar aún. Porque Dios se puede ir, ¿cierto? Y por eso es que uno tiene que coger a Dios como duro. Por eso Jacob quedó como cojeando. Porque Jacob caminaba muy bonito. Confiaba mucho en ¿qué? En sus pasos. Y Dios tuvo que moverle la caderita para que empezara a zigzaguear y darse cuenta que necesitaba mucho más de Dios. Ayer recibí la noticia de una señora de la iglesia, no sé si ustedes se acuerdan, un muchacho que hizo la cena de amor hace 2 años. Él se llama Daniel Rengifo, que es un actor muy famoso de televisión, que precisamente acabó de terminar una novela que es la de Lustrabotas, ese que había en Bogotá, que fue concejal. Y este muchacho le salió un tumor en la cabeza hace como 3 años, le repitió el año pasado y le repitió la semana pasada, y ya no está viendo por los ojos. ¿Por qué no dice conmigo, Señor? Oramos por Daniel. Póngase la mano en la cabeza y diga conmigo, Señor, sana la cabeza de Daniel. Amén. Pero bueno, ¿por qué les estaba diciendo? Primero les tengo que contar el chisme porque tenemos que orar. Digan amén. Hay que orar por Daniel. Tenemos que sacarlo de eso que ya no está viendo. Una cosa complicada. Y entonces me dice la mamá, me pasa eso. Después tengo una consejería con un hombre que su esposa le dice que ya no va más. Después tengo una consejería con un señor que su esposa se le está olvidando, es una persona de edad, y se le está olvidando quién es él. Son rejas de la vida. Hay cosas muy difíciles para todos nosotros. Yo pienso que todos vivimos una prisión y necesitamos en esa prisión, cualquiera que sea. Porque usted podrá decir, oiga, pero tiene que ser muy berraco en una cárcel. Y seguramente una persona le dice, más berraco estar divorciado. Y de pronto te va a decir, más difícil tener un cáncer como el que tengo yo. Y otro le va a decir, más difícil, tan viejo y sin esperanzas.
Cada uno de nosotros tiene nuestra propia reja, pero ahí es importante, número 1, la presencia de Dios. Número 2, el rescate y el poderoso poder de la presencia de Dios, en que podamos decir, aún el Señor se encuentra en este lugar. Digan amén. Vuelva a decir conmigo, aún. Qué belleza, ¿cierto? Porque uno vive la cosa y uno dice, el aún lo rescata, es como una grúa que lo quiere sacar a uno del hueco. Dios todavía está con nosotros. Cuando uno está en estas cosas, uno lo primero que se pregunta es, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Y aquí se lo dice Dios a todos los lectores de Génesis 39, que Dios estaba ahí. Pero cuando uno pasa por los momentos de reja, a uno se le olvida que Dios anda por ahí. A uno se le olvida. Y entonces dice la palabra de Dios que José era un muchacho muy hermoso. Mire a la persona que tiene al lado, dígale, José era tan hermoso como tú. ¿Amén o no? Y entonces dice la Biblia que era muy hermoso porque tenía ¿a quién? A Dios. Pero también era muy guapo, digan amén. La iglesia no es bonita porque sea espiritual, la iglesia somos bonitos todos, digan amén. Y entonces resulta que José era muy agraciado. Y él llegó a trabajar a una casa donde estaba una mujer que era la esposa de Potifar, el gran general del ejército del faraón. Y la vieja que se llamaba, el señor se llamaba Potifar y ella se llamaba Potifarra, que le gustaba mucho la farra. Y la vieja le echó los perros al muchacho. El muchacho tenía más o menos unos 16 años, 17 añitos, era un muchachito. Acuérdese que para vender en el agorazo público, que era una tarima como este altar, en el agorazo público se paraban los esclavos y los compradores empezaban a mirar a los esclavos y les mostraban las abdominales, les mostraban la dentadura, les mostraban las manos, les mostraban los genitales para lo que usted quisiera el esclavo que iba a comprar. O sea que José era un muchacho guapito. Y entonces dice la Biblia que la vieja se enamoró del tipo, porque Potifarra tenía por ahí más o menos unos 40 años, 50 más o menos. Y claro, llegó un muchacho de 17 y Potifar ya tenía 68. Entonces la cosa estaba complicada. Le cae al muchacho y el muchacho se vestía con una túnica. ¿Por qué se vestía con una túnica? Porque era la única que tenía. No tenía más, un esclavo. Era la mía, por la noche lave y lave. ¿Se ha dado cuenta que nosotros, aunque no somos esclavos, tenemos a veces una prenda que nos hace esclavos toda la noche lavándola para el otro día? Y entonces resulta que José, no lo entendieron, ¿cierto? Se oye por ahí murmullo al final, ¿cierto? Muy bien. Y entonces resulta que esta mujer, cuando lo vio, se le tiró encima. Una noche ella ya no pudo más. Esa mujer ese día andaba, pero mejor dicho, a 180 grados. Y se le tiró encima, se le zarpó. Y el muchacho alcanzó a brincar, porque como era tan atlético, salió corriendo. Pero la vieja alcanzó a cogerle la túnica, la única. Y como era la única, José, ¿qué hizo? Salió como desnudo. Y la vieja se quedó ¿con qué? Con la prenda, la única. Porque es que si ella hubiera cogido, va y saca otra túnica. Pero cogió ¿cuál? La única. ¿Para qué? Para poderlo ¿qué? Denunciar. Entonces lo denuncia y dice, aquí tengo la única, que es la túnica. Vaya, búsquelo. Y claro, José está por allá escondido en un monte, desnudo, violador. Y termina ¿en dónde? En la cárcel, en las rejas. Un lugar que no es fácil, como se lo dije ahorita. ¿Por qué terminó José tras las rejas? ¿Por qué terminó José tras las rejas? ¿Por qué esta señora me llama a mandarme ese mensaje? ¿Por qué este hombre pasa esto? ¿O por qué yo y usted vivimos lo que vivimos? Porque detrás de todo lo que nos pasa, aunque es muy duro, el aún significa que lo que nos sucede tiene un propósito. Diga conmigo, si aún es porque hay propósito. Si Dios anda por ahí, Dios no anda de chismoso, digan amén. Dios no anda diciendo, oiga, qué terrible enfermedad la que tiene esta gente, permiso, yo me voy de acá. No, señor. Si el Señor anda por acá, es porque el Señor va a hacer algo con nosotros. Entonces José tenía dos opciones: o la cama o corría. ¿Y el qué hizo? Correr. Porque era un cristiano que estaba convertido, perdóneme la redundancia, porque hay cristianos a veces que no están convertidos. Amén, iglesia. Génesis 40, versículo 5.
Él termina en la cárcel, porque lo lleva su general a la cárcel, su patrón más bien. Y entonces dice en Génesis 45, una noche los dos funcionarios, está hablando de los dos funcionarios ¿de quién? Del faraón, que habían terminado en la cárcel por cualquier cantidad de delitos que habían cometido. Es decir, el copero y el panadero. ¿Quién es el copero? El copero era la persona que probaba el vino o los licores o los jugos de una persona de alto caché, porque de pronto la querían envenenar. Eso se llamaba en la Reina Valera maestresala. Bueno, muy bien. Y entonces dice, el copero y el panadero. Y pues panadero, sí todos sabemos quién es el panadero. Y después del ayuno de 21 días ya sabemos quién es el panadero, ¿cierto? Y entonces tuvieron cada uno un sueño. Cada sueño con su propio ¿qué? Significado. ¿Por qué no dice conmigo, los sueños tienen un significado? Amén. Los sueños en la Biblia tienen un significado. Ahora, hay sueños en la vida de uno que no pueden tener significado, que hay gente que le dice, pastor, yo soñé anoche que me perseguían los frijoles. ¿Qué quiere decir eso? Que se comió una bandeja paisa muy tarde. Porque no podemos buscarle a todo sueño. Porque usted tiene también un tracto gastrointestinal que se altera y somatiza. Si usted todo el día estuvo viendo televisión y novelas por la noche, ¿qué sueña? Pues pura basura. Pero si usted lee la palabra de Dios todo el día, por la noche ¿qué sueña? Nada, duerme. Porque la Biblia lo tranquiliza. Dicen amén, iglesia. Muy bien, si usted quiere soñar, léase la Biblia, más bien, mejor dicho. Ok, José había sido un excelente empleado. El mejor empleado que tenía este hombre. Era un muchacho que se había dedicado a ser un buen empleado y que había de alguna manera escalado culturalmente. Él conocía la cultura. De todo, él empezó a conocer de todo y por eso se ganó la confianza, porque era un esclavo. Conoció hasta los desórdenes sexuales de la época y cómo una mujer podía hacer eso. Él no sabía, él era un campesino. Él no sabía nada. ¿Dónde empezó este desorden? En Génesis 3. En Génesis 3 se defectuó la vida, se dañó la vida. ¿Por qué? Porque en Génesis 3 el desastre llegó en forma de diablo. Satanás acabó con nosotros en Génesis 3. Nos destruyó totalmente. Y por eso Pablo terminó en la cárcel. Juan terminó con la cabeza en una bandeja. Juan, el discípulo de Jesús, terminó exiliado en la isla de Patmos. Y cualquier cantidad de cosas pasaron. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Que sé que se lo saben de memoria, pero si lo leemos, lo podemos retomar de mejor manera hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Lo tiene la iglesia? ¿Practiquen qué? El dominio propio. Dígale que tiene al lado, quieto en primera. Escuche lo que les dije, porque yo se lo dije una vez el domingo pasado o antepasado. Les dije esta cosa que me pareció una bendición. Practiquen el dominio propio y manténganse ¿qué? Alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien ¿qué? Devorar. Si usted se queda quieto, el diablo es el que gira. Pero si usted se mueve, el diablo es el que lo coge. Y aquí hay una palabra para los borrachos, para que se den cuenta los borrachos y los que les gusta el trago, que el diablo es el que reparte ron. Porque mire, dice, el diablo ronda. Esta mañana que estaba haciendo ese me di cuenta de eso. El diablo ronda. Solo ron, no nada más. Diga conmigo, Señor, dame la fuerza para sostenerme en el centro donde habita el aún. Acuérdese, usted está firme, Dios está con usted. Usted se mueve, usted se gira hacia el diablo. Y el que tiene que dar vueltas, ¿quién es? El yo-yo, no usted. Dicen amén, iglesia. Usted llega y por ejemplo se da cuenta que a Dios nada se le sale de las manos. Los intentos del maligno siempre terminan siendo bendición para nuestras vidas. Lo que el diablo trama para mal, Dios lo vuelve bueno en mi vida. Digan amén, iglesia. Dios no es soberano de vez en cuando. Dios no es soberano de vez en cuando. Dios no es victorioso porque recorcholis. Dios es soberano siempre y Dios es victorioso por siempre. Lo que tú estás viviendo y lo que yo estoy viviendo hoy
que son nuestras rejas como las de José, no es nada que se le sale de las manos a Dios, ni es nada que sorprende a Dios. A Dios no lo sorprende nada. Usted y yo somos los que tenemos que decir aún, y eso nos va a sorprender la vida. Digan amén, iglesia. Aún el Señor está conmigo. Mire a su hermano y dígale lo siguiente: hermano, dígale, todo lo que yo he pecado. ¿Y sabes qué me sorprende? Que Dios aún me ama. Y dele un aplauso a Dios con todo su corazón. Mire, yo no sé si ustedes saben que de las justicias más bravas son las justicias del Oriente. De hecho, casi todo el Oriente tiene pena de muerte. Pero las cárceles más bravas del mundo son las egipcias y las turcas. Son las cosas más asquerosas que hay. Y por eso Dios se trata de cuñar ahí en el versículo que en medio de esa cárcel tan tenebrosa, yo una vez, hace muchos años, el pastor José Ordóñez siempre que venía a Cali me decía: no le recibo almuerzo, no le recibo nada, solamente necesito que me lleve a una cárcel. Y yo siempre he tenido miedo a las cárceles, y era la prueba de fuego para mí. Entonces me tocaba hablar con la cárcel de aquí, hacer todos los arreglos y ir con él a predicar allá. Y nos metíamos a la cárcel los dos con otras personas. Mire, eso era una cosa que yo pasaba por todos esos patios y los malandros nos miraban a uno. Y como uno es tan guapo y tan bonito, de verdad, somos distinguidos, somos de Dios. Y allá en esos sitios hay cosas pesadas, también hay gente divina. Pero ese sitio es pesado. Y pasamos por el patio más bravo. Y uno lo miraba y ellos lo miraban a uno como diciéndole: ¿entonces qué, papi? ¿Piso o qué? Terrible, Dios mío. Y la guardia con nosotros y todo eso. Es tensionante. Y por eso Dios mete palabritas tan lindas como aún estaré contigo. Digan amén, iglesia. Salmo 105, versículo 18-19. Les sujetaron los pies. Está hablando de José. Este es un salmo dedicado a la vida de José, porque como les digo nuevamente, es una muy buena prefiguración de Cristo. Le sujetaron, los pies con grilletes. Entre hierro le aprisionaron el cuello. Oiga, ¿qué tal la cosa tan terrible? Hasta que se cumplió lo que él predijo. Y la palabra del Señor probó que él era ¿qué? Veraz. Lo que Satanás trama para mal, Dios lo usa para bien. ¿En dónde? En la prueba. Escucha lo que le estoy diciendo. Lo que Satanás trama para mal, Dios lo usa para bien. ¿Pero en dónde? En un escenario que se llama la prueba. La prueba es el escenario donde Dios puede desatar toda su grandeza sobre nuestras vidas. Salmo 66, versículos 10, 11, 12. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. Nos has purificado como a la plata. Nos has hecho caer en una red. Pesada carga nos echaste a cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza. Qué cosa tan terrible. Hemos pasado por el fuego y por el agua. Ay, pero mire esta cosa tan divina. ¿Qué dice al final? Pero al fin nos has dado un ¿qué? Un respiro. Un respiro. Entonces la pregunta mía es, apenas estoy empezando el sermón, ¿qué pruebas tuvo hoy usted? ¿Cuáles fueron sus pruebas? ¿Un trancón muy largo? ¿Escalofríos? ¿Dolor de huesos? ¿Un sobregiro? ¿Una llamada rara? Si usted se da cuenta, nuestras pruebas pueden producirnos molestias, pero no nos pueden volver personas molestas. ¿Por qué? Porque en la prueba usted debe seguir siendo cristiano. El cristiano no es después de la prueba. El cristiano es cristiano antes, durante y después. ¿Dicen amén? Si usted ve la prueba como una molestia y vive enojado, usted se va a amargar, porque cree que Dios es injusto. Y voy a recordarles algo. El menor problema que nosotros tenemos siempre tendrá un significado para Dios. ¿Cuál? Tratarnos. Lo más mínimo que nos sucede, Dios está pendiente de hacer con nosotros un examen. Dicen amén, iglesia. Y usted, como José, debe optar por hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero la consecuencia, nosotros ya sabemos cuál es.
¿Cuál es el propósito entonces de la prueba, Pastor Ariel? ¿Qué es lo que pasa entonces con la prueba? ¿Por qué Dios no puede dejar a José por fuera de la cárcel? La mejor respuesta la da la Biblia, Santiago capítulo 1, verso 2-4. Hermanos míos, pero si usted lee el título dice pruebas y tentaciones. Y mire lo que dice: hermanos míos, considérense muy ¿qué? Dichosos. Acuérdense que la dicha es una felicidad tripartita. Feliz, feliz, feliz. 3 veces. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con ¿cuántas? Con diversas. Mire a su hermano, dígale: las pruebas llegan en racimo. ¿Usted se ha dado cuenta que una prueba trae otra o no? Que uno dice: oiga, pero solo falta que un perro venga y me orine. ¿Sí se ha dado cuenta? Usted dice: oiga, pero ¿qué falta? Todas en racimito. ¿Por qué? En el cielo, acuérdese que entrando a mano derecha hay una oficina de quejas. Allá preguntan. Entonces sigo leyendo, versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Me quedé solo. La prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término ¿qué? La obra. El constante en la prueba, por medio de la fe, termina la prueba. Sale victorioso. Para que sean perfectos e íntegros, sin que nada ¿qué? Les falte. Cuando José era niño, su papá, usted mira toda la historia, su papá lo consentía demasiado. O sea que lo volvió un hijo consentido, pero también se lo tiraba. Porque el mucho consentimiento se lo tira a uno. Y soy un testimonio de eso. A mí me consintió mi papá, mi mamá y mis 6 hermanas. Era el menor de la casa. Todo. Yo era nené, a mí me decían nené. Cuando crecí un poquito ya me decían papi, ahora ya me dicen papá. Seguramente más adelante me van a decir abue, o quién sabe cómo me van a decir. Y todo el tiempo, y entonces ¿qué hacía yo? Yo hacía pataleta, yo manipulaba. ¿Era para bien? Seguramente sí, era con buenas intenciones. Pero recuerde que los desequilibrios nunca son buenos delante de Dios. Amén, iglesia. Entonces José, ¿cómo se levanta? José se levanta exagerado. La persona consentida, si no ha tenido un proceso de sanidad interior, es una persona que hace alarde, que se desequilibra y quiere subir muy rápidamente. Y todo lo que le sucede pareciera que sacara un micrófono y se lo contara a todo el mundo. Y eso no es bueno, porque eso hace mella en los demás. Y ustedes recuerdan que los hermanos de José lo amaban o lo odiaban. Lo odiaban con H. Lo odiaban profundamente, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo amo a José. El papá me lo malcrió. El chino puede llegar a ser bueno. Entonces voy a hacer lo siguiente: le voy a dar un poco de cárcel para pulirle el orgullo. Terrible, ¿cierto? Mire a su hermano y dígale: ¿tú necesitas una cárcel? Pregúntele. Levanten la mano los que necesitan una cárcel. Yo la necesito. Yo necesito mis propias rejas, porque hay cosas en mi vida que Dios necesita pulir. Ahora yo no estoy hablando de ir a la cárcel modelo. Estoy hablando en sentido figurado. Hay cosas que en mi vida son pruebas que terminarán siempre haciéndome el manicure perfecto para que mis manos sean agradables a Dios. Hay cosas que tienen que funcionar así. No quisiéramos, todos quisiéramos escondernos de la prueba y decir: no, conmigo no, yo soy un verdadero cristiano. No, todos nosotros vamos a pasar por ellas. Dicen amén, iglesia. La Biblia dice que Jesús pasó por todas las pruebas. Todas, no dice que algunas. Y fue tentado en todo, no dice que algunas tentaciones, todas. Entonces, ¿nosotros vamos en clase especial? No. Nosotros también somos trabajables, digan amén. Génesis 39, verso 22. Génesis 39, 22. ¿Lo tienen? Me quedé solo, ¿cierto? ¿Están presos? Ok. Al cual puso a José a cargo de ¿qué? De todos los prisioneros y de todo lo que se hacía, de todo lo que allí se hacía. Entonces párele bolas a esto. ¿Por qué el carcelero le deja las llaves a José? Porque José sabía manejar ¿qué? Gente. Porque José había manejado la casa ¿de quién? De Potifar. Pero la gente que manejaba a José, escúcheme, en la casa de Potifar era gente muy linda.
Todos eran esclavos. Era gente manejable y José era esclavo. Entonces el seguramente los trataba bien y les daba bocadillos por debajo y les decía: tranquilo, quítese los cepos un rato, vayan felices, el fin de semana se los doy, esto, lo otro. Pero cuando José recibe del carcelero la orden de cuidar a la gente de la cárcel, ¿qué clase de gente era la de la cárcel? Usted se imagina José, un muchacho de 17 años, todo bello, que nunca había pecado, cuando llega a la cárcel y empieza, el homosexualismo ya existía. Y usted sabe que en esos sitios de hacinamiento se da muchísimo desorden sexual. Y yo creo que José temblaba. Pero José, en medio del miedo, escúcheme esto, se sentó un día en el patio 4, porque era el más peligroso, y empezó a mirarle la cara a la gente. Y al verle la cara a la gente, se dedicó a mirarles el semblante. Porque la cara es una cosa y el semblante es otra cosa. La cara es lo que yo tengo, el semblante es lo que está pasando dentro de mí. Y él empezó a mirar y a mirar, y de pronto se dio cuenta que habían dos tipos descompuestos, así como pálidos. Y se les fue y les preguntó: parceros, porque esa es la jerga de la cárcel, ¿no? Parceros, ¿qué les pasa? Y uno de ellos dijo: yo tuve un sueño anoche. El que le dice eso primero es el copero, es decir, el que probaba el vino del rey. Y el otro dice: yo también tuve un sueño. Entonces José les dice: los espero en la celda mía y allá les voy a decir qué interpretación tiene su sueño. Y entonces arranca el copero y llega allá y le dice: ¿y usted qué soñó? Yo soñé que me salían como 3 ramas de la cabeza de una vid, del vino, de la uva, perdón. Y entonces él le dijo: tu sueño significa lo siguiente, que a partir de hoy, lunes 4 de febrero, usted va a ser llamado dentro de 3 días por el rey, por el faraón, y nuevamente será reivindicado en tu lugar. Ese hombre salió feliz, brincando en una pata. Y entonces pasó por el lado del panadero y le dijo: ¿qué? En 3 días me voy, papito. Ahí le dejo la almohada, le dejo todo. Y el panadero dijo: olvídese, venga, yo voy para allá. Y se fue. Y llegó el panadero y le dijo: yo tuve un sueño, José. Él venía embaretado con el otro sueño, ¿cierto? Y le dice: yo tuve un sueño. Y le digo: ¿cuál era su sueño? Digo: yo soñé que yo tenía encima una canasta de pan y venían unos pajarracos y se tragaban eso. ¿Qué significa eso? Que en 3 días el faraón lo va a matar. ¿Usted se imagina esa cosa tan terrible, Dios mío? ¿Por qué no dice conmigo: Señor, guárdanos? Y como Dios nos guarda, démosle un aplauso a Dios con todo el corazón. Si a usted le importa el semblante de los demás, usted es una persona crecida espiritualmente. Y yo los invito a que miren el semblante de la gente, porque Dios, cuando nos deja ver el semblante de los demás, nosotros podemos leer no lo que pasa en ellos, sino podemos comprender la palabra que Dios quiere dar a través de nosotros a otros. Nunca se le olviden eso, porque eso me encantó estudiando ayer esta mañana esta palabra para ustedes. Entonces, ¿quién era José? José era un muchacho que tenía todos los elementos y todas las condiciones para ser un amargado y para estar en el patio 4 y ser el más malvado de todos. José era la persona más linda que había, porque José entendía que su prueba no lo podía amargar ni molestar. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, te pido perdón si me molesta mi reja. Te tiene que pedirle perdón al Señor. Si yo tengo que alegrarme, Señor, yo tengo que mirar el semblante de los demás y darme cuenta. Yo creo que cuando José miró al panadero, dijo: este man sí está en la inmunda, yo estoy bien. Yo tengo las llaves de la cárcel, este va para la muerte. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Estamos bien, Dios está de nuestro lado. Dicen amén, iglesia. Yo le decía al Señor esta mañana haciendo el sermón, le decía: Señor, si yo te hubiera preguntado: oye, Jesús, yo no veo a José en la casa de Potifar, ¿dónde anda? ¿Sabe qué diría Jesús? Lo tengo en el gimnasio. ¿En dónde? En la cárcel. Cada uno de nosotros ha sido llamado de parte de Dios para que seamos cristianos de alto rendimiento. Amén.
Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, yo debo ser un cristiano de alto rendimiento. Y usted sabe lo que significa una persona de alto rendimiento. Está dominada todo el tiempo. ¿Por qué? Por ese estándar de vida que ha escogido. La prueba viene de la palabra hebrea que significa mirar, buscar, encontrar. Mirar, buscar, encontrar significa la prueba. Y Dios hará lo que sea para mirarlo, para buscarte y para encontrarte. Y te pondrá en el gimnasio que Él quiera, en el pilates, no sé dónde te tiene que poner Dios. ¿Cuál es la reja de nosotros? No importa cuál es nuestra reja, importa quién es el instructor de nosotros en medio de la reja. ¿Quién es la presencia de Dios? ¿Aún está Dios conmigo? ¿Aún el Señor está conmigo? Dios está con nosotros. Digan amén, iglesia. Dios tiene la autoridad porque Él es el alfarero de nuestras vidas. Dios tiene la autoridad porque Él es el pastor de nuestras vidas. Dios tiene la autoridad porque Él es el maestro de nuestras vidas. Dios tiene autoridad porque nuestras pruebas jamás nos van a matar. Escúchelo, ninguna prueba nos mata. Y usted y yo lo hemos comprobado. Creemos que la prueba que estamos viviendo un día nos va a matar, y nada nos ha matado porque su presencia aún está con nosotros. Dele un aplauso a Dios con todo su corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ya voy a terminar, por favor. Ya voy a terminar el sermón para que no piensen que es una prueba aguantar más al pastor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¡Wow! A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. ¿Por un qué? Por un tiempo. Mire a su hermano, dele una palmadita y dígale, eso le va a pasar. ¿Sí va a pasar o no va a pasar, Casarroca? ¡Ay, me voy a morir! No se va a morir. Nunca se va a morir. Digan amén. Mateo 25, versículo 21. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco, Casarroca, has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Quién fue José? Un buen consejero, un buen esclavo, un buen hombre que corrió del adulterio. Un buen hombre cuando vio los semblantes de la gente. ¿Y qué dice Dios? ¿Has sido fiel en qué? En lo poco. Te voy a poner como el segundo hombre más importante de toda la tierra. ¿Por qué? Porque te fijaste en dos semblantes. Párele bolas a lo que le estoy diciendo. Porque las dos personas que sacaban a José de la cárcel era el panadero y el copero. Porque al faraón se le había olvidado el copero, el faraón y José. Pero al sacar al copero y al panadero para matarlo y al copero para volverle a hacer de maestresala, el faraón tenía que pensar ¿en quién? En José. Y cuando usted mira a los demás con amor y con compasión, usted hace que su rey, que se llama Jesucristo, vuelva a pensar en usted. Dios te va a llamar. Dios es el único que va a utilizar la compasión en su vida para que usted mismo sea promovido como recompensa. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, yo voy a recibir una recompensa. Si usted aspira a cosas grandes, tiene que hacer bien las pequeñas. Haga bien las pequeñitas. Pero es que aquí en esta empresa yo soy el todero, a mí me toca ir a consignar, me toca ir a hacer esto, y encima de eso el sueldo es chiquitico. Sea fiel con ese salario. Que encima de eso el jefe me está diciendo que trapee. Porque cuando lo estás haciendo, aún, nunca se lo olvide, aún ahí en el piso dándole, aún el Señor estará pendiente de usted. Yo recuerdo una vez, se me misma la cabeza esto. Yo estaba estudiando en la Universidad de La Sabana, pero no teníamos mucho dinero para muchas cosas en mi casa. Mi papá seguía como teniendo problemas económicos. Y un amigo mío me consiguió un empleo como mensajero, trabajando en la universidad, estudiando en la universidad, y de mensajero en un almacén de telas en la carrera 15 con calle 93
Hace 30 años, eso era la zona más maravillosa de toda Colombia. Entonces yo era mensajero ahí. En la universidad nadie sabía. Yo les decía a ellos que quién sabe qué otra cosa hacía, porque era un cristiano en esa época mentiroso. Y entonces, bueno, un sábado salió uno de esos turcos, de esos judíos bravos, de esos de apellido Saab, y me dijo: me hace el favor y quiero lavar todo este piso, y me lo lava y me lava el carro. Y yo era mensajero, pero yo no lavaba. ¿Pero qué tenía que hacer? Entonces me pasaron un overol de esos. Yo nunca me había puesto una vaina de esa, me quedaba hasta grande, era de segunda, olía feo. Unas botas también, que no eran mías. Manguera, trapos, todo me lo pasaron. Y empecé a lavar esa vaina. Y yo la lavaba, yo como venía de 6 hermanas, mi mamá en la casa pues siempre estaba bonita. Las santanderianas cuidan mucho la casa. Entonces yo había visto que se trapeaba así, entonces no era tan difícil. Y estaba trapeando, y me dio como trapeando y limpiando la calle. Y eran como las 3 de la tarde ya. Y adivine quién pasó. Pasaron como 4 amigos míos de la universidad. Cristian Yepes, que fue mi mejor amigo en la universidad, dueño de Ley. Un Santos Calderón del tiempo. Un botero de los de Medellín. Y el otro pelagato no me acuerdo quién era. Y pasaron los 4. ¿Qué podía decirles? ¿Qué podía decirles? Entonces, qué terrible. Mire, yo quería que a mí me tragara el balde. Yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? Ellos me saludaron, me miraron, fueron muy prudentes. Gracias al Señor tenían un poquito de cultura. Y me miraron, y yo: tranquilo, papi, no le vamos a preguntar qué está haciendo. Siguieron derecho. Eso era un sábado. El lunes, para ir yo a la universidad. Mire, yo quería ponerme bigote. Yo no era calvo en esa época. Yo quería hacer cualquier cosa. Yo no quería ir a la universidad. Me daba vergüenza. ¿Por qué? Que me habían visto haciendo eso. Sin embargo, Dios es muy lindo conmigo. Y Dios me ha dado mucha gracia. Entonces todos me preguntaron, porque todos eran mi gran amigo de la universidad, lógicamente. Y me preguntaron. Y yo les conté la verdad. Me toca hacer eso, porque si yo no puedo comer. Y ya. Y uno se va dando cuenta que esa cosa de darle ahí es Dios manejando ¿qué? El orgullo de uno. Ahí uno está trapeando ¿qué? El ego inmundo de uno. ¿O no? Ahí está manejándole Dios a uno ¿qué? Ese estrato que tenemos nosotros, que eso no existe. A los ojos de Dios todos somos ¿cómo? Iguales. Y Dios es muy bueno, porque la gracia de Dios sobrepasa nuestras vergüenzas. La gente lo mira, uno está avergonzado, pero la gracia de Dios hace que la gente le diga: tan chévere que trabaje. Así sea por pura paja lo que digan eso. Así sea mentira, pero uno por lo menos siente que la pasó bien. Dicen amén, iglesia. ¿Por qué no dice conmigo: Señor, hazme humilde con el trapero y con el balde? Y dele un aplauso al Dios del trapo y del balde. Voy a decirles una frase que me regaló el Señor esta mañana. Y yo decía al Señor: ojalá me la entiendan. Nuestra confusión se vuelve nuestro testimonio. Nuestra confusión se vuelve nuestro testimonio. Cuando estamos confundidos, es cuando nosotros desenredamos la maraña que hay encima, y es cuando decimos: la victoria, la gloria, lo que Dios ha hecho en mi vida es solamente para Él. Mi confusión se vuelve el testimonio de otros. Segunda de Corintios 1:4, ya voy a terminar. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar ¿a quiénes? A los que sufren. Digan amén, iglesia. Entonces, si se dio cuenta, ¿qué miró José? ¿La cara? No, porque donde él le mire la cara a la gente, se muere. Porque eran feos y malandros, carecortados, tatuajes por todos lados. Pero él les vio ¿qué? El semblante. Mire a su hermano y dígale: por favor,
mírame el semblante. Porque el semblante es lo que lo enternece a uno. Digan amén, iglesia, ¿o no? Si usted se da cuenta, la vida de nosotros no es una electiva. Las materias selectivas en la universidad, todos sabemos, son las materias que usted tiene, no son del currículum, pero si no las hace, baila. La vida no es una electiva. La vida es una materia obligada. Y es la que más créditos tiene. Dicen amén, iglesia. Lamentaciones 3, versículo 33. Me encanta este versículo. Este versículo es una locura. Yo le digo a Dios, Dios, ¿cómo eres de loco de escribir esta cosa tan terrible en la Biblia? Pero eso solo le queda bien a Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. ¿Qué dice? Él nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Qué cosa más linda, ¿cierto? Qué cosa más bonita. A Dios le toca. Y los que somos padres sabemos lo que estamos leyendo aquí. Cuando usted no ha sido padre, usted no puede entender esto. Uno sabe y uno, porque uno le tiene que aplicar al hijo la doctrina de los años 70 o de los 80. Porque te quiero, te aporrio. Usted le pregunta a todos estos muchachos jóvenes, ellos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Solamente los que tienen más de 65 años. A mí me lo contaron, por eso lo repito con tanta propiedad. No veamos las interrupciones de Dios, los gimnasios de Dios, los entrenamientos tan fuertes con Dios como interrupciones de Dios. Dios no es malo, se los digo cada vez que puedo decírselos. Dios es bueno. La prueba no es un castigo, es para formación del acondicionamiento para que te vuelvas un cristiano de alto rendimiento. Ahora sí oremos porque ya se acabó el sermón. Se les acabó la prueba de hoy. Muy bien, vamos a orar un segundo. Padre de los cielos, te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Creemos con todo nuestro corazón que tú miras nuestros semblantes en esta noche. Yo estoy convencido de que tú miras mi semblante antes de yo entrar a predicar, porque tú al primero que me hablas es a mí, Señor Jesús. Y tú conoces mis rejas, tú conoces mis cepos, tú conoces mis historiales, tú conoces mi pasado judicial. Tú conoces la cárcel de todos en este lugar, Señor Jesús. Y por eso te invitamos ahora, Espíritu Santo, en esta oración final, para que ahora mismo nos convenzas a todos nosotros en este lugar de que necesitamos ser formados en algunas áreas de nuestra vida, Dios. Hay áreas de nuestra vida que están crudas y tú no quieres que esas áreas crudas no sean de tu agrado, Señor Jesús. Tú quieres cocinarnos todo el cuerpo. Tú quieres que quedemos perfectos, estables, sólidos, afectivos, compasivos, pacientes, firmes, estables, santos, irreprensibles, honestos, íntegros, Señor Jesús. Por eso, Dios del cielo, gracias. Gracias, Señor Jesús, por la rejita que estamos viviendo cada uno de nosotros. Hoy queremos darte gracias por esa reja, Dios. Dele gracias ahí a Dios por su reja. Dele gracias a Dios por su reja. Y dígale al Señor: mira mi semblante, Dios. Mira mi semblante. Me siento solo, sola. Siento que tengo mucho, pero como que no tengo nada. Siento que estoy bien, pero como que no estoy bien. Siento salud, pero siento miedo de enfermarme. Siento cosas. Señor Jesús, ayúdanos a batallar. Y si tienes que formar ese músculo mental en nosotros para solamente fascinarnos, desear, confesar y pronunciar tu palabra, hazlo, Señor Jesús. Hazlo, por favor, con todos y cada uno de nosotros, Dios. Te amamos mucho, pájaro bonito. Y gracias por el aún de hoy. Yo me llevo mi aún hoy, Señor Jesús. Yo quiero llevarme el aún. Esta noche quiero suspirar. Cuando me ponga la sábana encima, quiero que de mí salga un suspiro que diga aún. Pero quiero que ese suspiro retorne a mí con tu olor fragante de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Dios. Quizás esta noche vinieron algunas personas por primera vez.